Entonces vamos a dar inicio a la jornada. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Felipe del Río, yo soy coordinador de Alianzas Internacionales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, el Consorcio de Ingeniería 2030, integrado por la Universidad de Concepción, la Universidad de Santiago de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a través de sus programas de alianzas internacionales, les agradece la participación en este primer encuentro del programa Divulgación Científica Engineering Connection. Para nosotros es muy emocionante poder generar esta instancia, volver a encontrarnos con ustedes y que ya nos han escuchado antes con la primera versión que tuvimos a principio de año, y probablemente fueron parte de 1000 conexiones que tuvimos en el primer programa. Les recordamos que el objetivo de este programa, Engineering Connection, es fortalecer y visualizar los vínculos que tiene la ingeniería con la innovación para mitigar cambios climáticos en una óptica de refuerzo de la cooperación y de la oportunidad de aprendizaje interdisciplinario. En esta instancia se abordará la temática de energía renovable y descarbonización, los desafíos de la transición hacia una matriz energética sustentable. Contaremos con la participación de Héctor Chávez, director de Magíster de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Concepción, o sea, de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Díaz, socio y asociado de hidrógeno de la Asociación de Hidrógeno de Chile, y Carolina Cuevas, líder de sustentabilidad en la Fundación Chile, como moderadora de la jornada. También les quiero recordar de que este programa está siendo transmitido por Zoom Webinar, por lo que en la sección de preguntas, por favor, realicen las preguntas en la sección de preguntas, no en el chat. Intenten realizarla en la sección de preguntas para que nosotros se la podamos hacer llegar a los expositores de mejor manera. Para dar inicio, los dejo con la moderadora de esta jornada, Carolina Cuevas, para que inicie este conversatorio. ¿Con Felipe? ¿Está bien? Ahí sí. Carolina, te dejo la palabra. Súper, muchas gracias Felipe, agradezco muchísimo la invitación del Consorcio 2030, tanto de la Universidad de Concepción, la Universidad de Santiago, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por llevar a cabo este primer encuentro. Muchas gracias a todos y a todas también por ser parte de él, y bueno, más aún de este apasionante tema como es la energía, ¿cierto? Más aún la energía renovable, y sobre todo del proceso de descarbonización que está viviendo nuestra matriz eléctrica, que es justamente lo que hoy día nos convoca. Tenemos dos grandes panelistas que voy a presentar en unos minutos más, pero antes quisiera hacer un poquito de historia y contarles que por ahí, por el 2012 aproximadamente, recuerdo, cuando uno buscaba los famosos reportes de energías renovables de nuestro país, por ahí cuando era el CER o el CIFE, que ya los que son más viejos probablemente entenderán a qué instituciones me refiero, uno buscaba, y yo sé ir a buscar por ahí a principios del 2012 cuánta era la potencia de energía solar que teníamos instalada en nuestro país. Y a mi sorpresa, dado que era un tema que se hablaba recurrentemente, a mi sorpresa el resultado fue cero. Teníamos 0 kilowatts, 0 megawatts, por ahí a principios del 2012. Y solo 8 años después, o sea, hoy día, les cuento que la energía solar ya representa el 12,3% de nuestra matriz energética, y cuando uno habla de energías renovables, en su conjunto representan el 24,8% de la matriz eléctrica. Es decir, hoy día tenemos más de 6.000 megawatts de potencia instalada en nuestra matriz, y lo hemos logrado solo en no menos de 8 años. Entonces, quería partir con esta información a propósito de mi recordatorio por ahí por el 2012, porque justamente es la razón del por qué hoy día nos sentamos a hablar de las energías renovables y de cómo estas van a incidir en todo el proceso de descarbonización que está viviendo nuestro país. Para los que desconocen este proceso, Chile hoy día tiene un compromiso de cerrar todas sus centrales de carbón, todas las centrales termoeléctricas más bien, y lograrlo en un periodo récord, y por lo tanto, una de las preguntas que se nos vienen a la cabeza es cómo podemos abordar este desafío de que las energías renovables, ¿cierto?, puedan suplir la energía que van a dejar de producir las centrales térmicas, o incluso cómo las energías renovables van a poder dar esta estabilidad a la red, ¿cierto?, que hoy día aportan las centrales termoeléctricas. Entonces, estos dos temas, las energías renovables como la descarbonización y los desafíos a los cuales nos estamos enfrentando como país, son los temas que vamos a atender. Los vamos a invitar a que completen ahí en el Q&A
todas las preguntas que surjan de nuestros expositores a propósito de las presentaciones que traen hoy día. Y sin más preámbulo, quiero presentarles a Héctor Chávez. Héctor Chávez, de la Universidad de Santiago, es director del Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención en Ingeniería Eléctrica. Además, él se formó en la misma casa de estudio como ingeniero civil en electricidad y sacó un máster en Ciencias de la Ingeniería en la misma casa de estudio, pero luego tiene un doctorado en la Universidad de Texas de Estados Unidos y un postdoctorado en Suecia. Así que tenemos un tremendo expositor y dejo con ustedes ahora a Héctor. Muchas gracias, Héctor. Sí, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Voy a iniciar a compartir el material. Quería chequear, ¿cierto?, que me están escuchando y de que el material se está proyectando en sus pantallas. Sí, no sé si alguien me pudiera comentar de eso. Perfecto, entonces vamos a comenzar. Esto va a ser, ¿cierto?, una pequeña introducción a las preguntas interesantes que van a surgir evidentemente de esta actividad. Y yo quería partir con una pregunta, ¿cierto?, si acaso nosotros podemos ser carbono neutrales, si es que acaso todas estas metas, ¿cierto?, que nos hemos puesto como país, como gobierno, y que se han oficializado en varias instancias, ¿cierto?, pueden ser posibles. ¿Sí? Es una cosa que tenemos que preguntarnos, ¿cierto?, y ver de dónde podemos abordar esto. Entonces, esa es una pregunta que yo quería traerles, ¿cierto?, y que quería compartir un poco desde el punto de vista cualitativo, muy general, qué podemos hacer con ella. Entonces, bueno, la carbono neutralidad significa que, bueno, nosotros como sociedad generamos algo de emisiones, ¿cierto? Y estas emisiones, básicamente CO2, son de alguna manera absorbidas por algo, y finalmente lo que resulta es que la diferencia entre ellas sea cero. Ser carbono neutral significa eso, que lo que yo emito y lo que yo capturo es cero en el global. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso hay dos cosas que están asociadas a este proceso. Por un lado, las emisiones, no todas, pero una proporción bien significativa, está asociada a la generación, transformación, conversión de la energía eléctrica, todas las cosas que nosotros usamos, ¿cierto?, para mover nuestros procesos. La energía es el movimiento de las cosas. Y por ahora, hay muchas tecnologías, ¿cierto?, pero por ahora la cosa más efectiva que tenemos para capturar ese carbono es los árboles. Es básicamente la única estrategia suficientemente amplia para poder abordarlo. Nosotros hoy vamos a hablar un poco de la energía, ¿cierto? Porque, bueno, los árboles son en sí mismos estrategias muy buenas, pero la parte en donde nosotros podemos atacar mayormente este problema es sobre la energía. Entonces, conversemos un poco de la energía en Chile. Este es un diagrama que, para la gente que trabaja en energía, se llama el diagrama Sankey, y nos muestra un poco de dónde viene y hacia dónde va nuestra energía. Entonces, vemos acá que, por ejemplo, nosotros tenemos energía que sacamos del petróleo crudo en una proporción bien grande. Somos un país que consume, como muchos otros países del mundo, mucho petróleo. Y ese petróleo, si ustedes se fijan por esta línea aquí, se va bastante a el sector industrial. Minería, por ejemplo, todos los procesos en general que usan transporte. ¿Sí? Transporte en el sector industrial y algunas otras aplicaciones, ¿cierto?, que usan. Pero mucho de ese petróleo se va a las industrias y la otra parte de ese petróleo se va al sector de transporte. Entonces, el petróleo es un elemento, ¿cierto?, que cuando uno lo combustiona produce emisiones de CO2. Y esas emisiones, ¿dónde van a parar, cierto?, al sector industrial y al sector transporte. ¿Qué tenemos por acá? El carbón, que también es un elemento que cuando se combustiona produce emisiones de CO2, se va a la electricidad, ¿cierto? Casi todo el carbón podría decirse que se usa en generar electricidad. Y bueno, esa electricidad, ¿dónde se consume? En el sector público, privado, residencial, se va alguna al sector industrial, muy poco, y eso esperamos que haya una transformación interesante, al sector transporte. Tenemos el gas natural también, ¿cierto?, que se va también mayormente a la electricidad. Y bueno, ¿de qué manera nosotros podemos abordar estas cosas? Es que en el sector industrial, ¿cierto?,
podamos de alguna manera dejar de consumir un poco de esto. Esto se le llama eficiencia energética, tratar de reducir ese consumo de modo que la cantidad de ese petróleo baje. Tenemos también en la electricidad, que es como lo más visible, tratar de que esa electricidad se produzca de fuentes que no necesariamente sean las que yo les mencioné. Tenemos en el transporte la electromovilidad, ¿cierto? Que es básicamente evitar el consumo de petróleo y hacer el mismo proceso pero con electricidad. Y tenemos también la eficiencia energética en el sector residencial y comercial. Ese es como nuestro gran como foto de esto. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que un poco apuntar si es que queremos bajar nuestras emisiones, que esa es la idea, ¿no? Entonces, la matriz energética, bueno, la matriz energética es posible ¿cierto? De mejorarla, pues tenemos la energía eólica, solar, etcétera, pero tenemos un problema de balance, porque la energía en la matriz eléctrica, ¿cierto? Tenemos que mantener el balance entre demanda y generación, tienen que ser siempre igual, la demanda y la generación. Y como todavía no tenemos, y podemos conversar eso después, pero todavía no tenemos elementos suficientemente baratos para poder, por ejemplo, balancear esto con baterías u otras cosas, entonces pasa que todavía es un desafío. Hay muchos desafíos técnicos todavía, no voy a entrar en detalle cuáles son, pero hay muchos desafíos técnicos todavía que tienen que ver con el grano fino de la operación de un sistema eléctrico cuando yo cuando yo integro sistemas de energía sostenible. Hay mucho todavía ahí de qué decir. Entonces, si bien hemos avanzado bastante, podemos ver en otros países la experiencia de que todavía hay muchas preguntas. ¿Sí? Después, bueno, hay maneras de generar electricidad libre de carbono, pero que en general no son muy atractivas. La energía nuclear no genera CO2, la energía hidráulica de grandes embalses no genera CO2, la energía geotérmica tampoco lo hace. Pero ustedes bien saben que estos tipos de energía tienen otros problemas que no son necesariamente asociados a el desarrollo o la generación o la no generación de CO2. ¿Sí? Entonces, aquí también hay un problema que hay que discutirlo detenidamente y que se escapa un poco de la parte técnica y tiene que ver más con la parte política, que es evidentemente un aspecto muy importante. ¿Sí? Entonces, aquí hay que tratar de usar ¿cierto? El conocimiento y analizar bien los pros y los contras. Aquí hay harta discusión también y también pienso yo falta un poco de definiciones. El tema de la generación local y la eficiencia energética, bueno, hay pymes, ¿cierto? Consumos eléctricos en todos lados, consumos de energía, pero en general los consumos de baja escala no son personas que estén particularmente expertas en los temas de energía. Entonces surgen preguntas. Bueno, oye, ¿será que estas nuevas tecnologías me hacen bajar la cuenta eléctrica? Porque en el fondo todas las personas estamos en esa disyuntiva. Si acaso lo que vamos a tomar como iniciativa, como solución, baja la cuenta eléctrica. ¿Sí? Es un tema bien recurrente, más allá de las políticas públicas y de las maneras en que nosotros podemos ayudar holísticamente a la sociedad, siempre está eso. Oye, quiero instalar algo y me tiene que bajar la cuenta. Después surge, bueno, si me baja la cuenta, ¿cuánto me baja la cuenta? Si tengo paneles solares o alguna cosa de este tipo. Después pasa que hay herramientas que me permitan hacer saberlo, entendiendo que los consumos pequeños no son expertos. Le podemos pedir a una gran empresa, ¿cierto?, que tenga un buró de ingenieros en energía y que pueda dar respuesta a estas preguntas, pero en general los consumos más pequeños no. Somos personas normales y corrientes que tenemos un emprendimiento, no es una empresa, y en realidad surgen estas preguntas. Y aparece, no sé, pues, de qué tamaño tiene que ser la instalación. Aquí, pienso yo, hay todavía un problema de información. Todavía no tenemos suficiente tino, ¿cierto?, para bajar la información y que haya una masividad sobre cuánto podría bajar la cuenta, de qué tamaño tiene que ser, etc. Además de algunos aspectos regulatorios que están todavía en proceso. Entonces, la generación y la eficiencia energética, creo yo que todavía le falta algo de información. La electromovilidad. Bueno, la electromovilidad tiene un problema, ¿cierto? Que no basta con que nosotros cambiemos todos los vehículos eléctricos, si es que la matriz eléctrica, ¿cierto?, cambia en función de que la energía que se produce no genera CO2. Tenemos el mismo problema, ¿cierto? Es como hacer un cambio que no nos va a producir
el efecto deseado. Entonces puede ser de que, oye, sí, agrandamos la red de distribución, tenemos cierto suficiente infraestructura para mover esa tremenda cantidad de energía que requiere un vehículo eléctrico. Piensen ustedes que un vehículo eléctrico, eléctricamente hablando, valga la redundancia, es como una casa más, es como que yo instalara una casa al lado de mi casa. ¿Sí? Entonces, el impacto en el sistema eléctrico es bien grande. Aun cuando podamos resolver todos esos problemas, si la electricidad que se genera aún proviene de fuentes que no son carbono neutrales, no vamos a estar generando ningún efecto neto positivo. ¿Sí? Entonces, la electromovilidad depende mucho de la primera cosa, y que tiene que ver con la carbono neutralidad de las fuentes de energía primaria, que usa la energía eléctrica. Y aquí hay otros problemas también parecidos a los que hay en la slide anterior, que tienen que ver con cómo esta cosa me afecta, oye, si es que acaso me conviene o no me conviene, ¿cierto? ¿En qué momento? Y ahí los análisis no son tan sencillos, depende de cuántos kilómetros yo recorra, depende de cuánto vale el auto, depende del seguro, hay bastantes cosas, y pienso yo que aquí también hay oportunidades de generar herramientas, sobre todo, de toma de decisión. Igual que en el caso anterior. Todavía pienso yo que estamos al debe con eso. Entonces, bueno, podemos ser carbono neutrales. Depende de varias cosas, ¿no? Como hemos visto. Pero hay una cuestión importante aquí, que tiene que ver con las preferencias de las personas. Si acaso las preferencias de las personas son o no carbono neutrales. Porque la sociedad como conjunto es aquella que mueve a la industria a generar cambios. A veces uno piensa que el poder individual que uno tiene es muy bajo, pero el poder colectivo que uno tiene de mover la demanda de cosas es muy relevante. Entonces, claro, uno ve ese auto eléctrico que está ahí y que vale como un tercio del rojito bonito que está abajo, pero resulta que el de arriba no genera emisiones si es que yo cautelo de que la energía que lo alimenta es sostenible y el de abajo no. Pero en general a las personas, ¿cierto? Les gusta más el auto de abajo, ¿no? Tiene más estilo, ¿cierto? Y eso puede darse, no sé, con muchas cosas. O sea, uno se pregunta cuando compra zapatillas si esas zapatillas tienen o no algún, no sé, efecto positivo en este aspecto. Hemos avanzado bastante en eso, ¿no? Pero todavía falta un poco de generar este tipo de cosas, sobre todo en personas que pueden tomar decisiones sobre las cosas que compran, que comen, que hacen. O sea, evidentemente que hay un problema social de que hay personas que no tienen la opción de decidir qué cosas hacen o qué compran. Pero para aquellas personas que sí los tienen, lo que hemos podido observar es que sus preferencias no son carbono neutrales. Hay bastante de qué conversar sobre eso. Y lo otro es información, ¿cierto? Información. Por ejemplo, el ejemplo que siempre hablo de esto, es la comida orgánica, por ejemplo. Se habla de que la comida orgánica, y a lo mejor me meto en la pata de los caballos aquí con las personas que les gusta la comida orgánica, pero en Estados Unidos, por ejemplo, por ahí por el 2004 hubo una controversia muy grande respecto de que el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos estaba financiando muchos programas de agricultura orgánica, pero después demostraron con estudios de que la producción orgánica generaba más emisiones que la comida normal, la agricultura normal industrial. Entonces, se generan estas cosas como, oye, a lo mejor estoy haciendo algo bueno, pero parece que fuera malo. O también los temas de energía nuclear. Oye, sí, la energía nuclear es súper mala y todo, pero básicamente es la fuente de energía que más CO2 ha sacado de circulación de la atmósfera. O, por ejemplo, se habla oye, Dinamarca, por ejemplo, hay estadísticas que dicen, oye, Dinamarca es carbono neutral y más encima exporta energía renovable, claro, ¿y por qué no lo hacemos en Chile? Y ahí uno dice, oye, espera, pues si Dinamarca está conectado con Escandinavia y está conectado con Europa Central por líneas de transmisión y la energía pasa por ahí. Nosotros estamos conectados con alguien aquí en Chile, el desafío de ingeniería es mucho más importante, es mucho más extremo en Chile, en el caso en que nosotros estamos aislados del cono sur en cuanto a electricidad, por ejemplo. ¿Sí? Hay varias cosas ahí que uno tiende a dejar como de lado, que tienen que ver con tener más información. Bueno, quería con esto, ¿cierto?, conversarle algunos de estos temas que abren un poco la cancha. Evité hablar de un tema importante que vamos a tratar enseguida y que tiene que ver mucho con de qué manera podemos desplazar principalmente el petróleo, que es una parte importante de las emisiones, pero voy a dejar ese tema para quien va a hablar ahora con ustedes. ¿Sí? Muchas gracias.
Muchas gracias, Héctor. Ahí sí, parece que ahí aparecí. Sí, ahora Muchas te podemos gracias, ver. Héctor. Muchas gracias. Sin lugar a duda, el dar 15 minutos para poder plantear algunos temas que son tan apasionantes, ¿cierto? Y con tanta información. O sea, hoy nuestro país tiene el desafío de cerrar todas sus plantas a carbón en un periodo bastante acotado. Ya han adelantado los plazos y eso también supone que el país se tiene que movilizar hacia una matriz más limpia, pero sin dejar de atender los desafíos en términos de seguridad en la materia eléctrica y costos, sobre todo. Entonces, nos da hartos ahí desafíos pendientes que ya discutiremos en el panel más adelante. A continuación, quiero presentarles a Rodrigo Díaz, quien va a atender justamente, a propósito de la descarbonización, nos viene a hablar de cómo el hidrógeno hoy día puede cumplir un rol bastante relevante. Yo siempre le comenté ahí a Rodrigo que no sé en qué minuto el hidrógeno se tomó la agenda, pero ya no cabe duda que el país está impulsando para tomar un rol relevante, muy bien liderado por el Ministerio de Energía y por la Asociación de Hidrógeno, que ha hecho todo un trabajo ahí de posicionamiento, trabajo técnico para demostrar que nuestro país sí puede tomar un liderazgo en esta nueva tecnología y que además puede aportar de manera importante, ya Héctor nos dirá, o sea, Rodrigo nos dirá cómo, en la descarbonización de nuestra matriz eléctrica. Entonces, sin más preámbulo, quiero dejar con ustedes a Rodrigo Díaz. Él es socio profesional de H2 Chile, es ingeniero civil industrial y también en automatización industrial. Tiene un MBA, tiene más de 25 años de experiencia en la industria energética, en transferencia tecnológica, transformación digital para la manufactura, y actualmente es consultor independiente y ha trabajado con más de 150 organizaciones. Así que les dejo aquí la presentación y a Rodrigo Díaz. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias al Consorcio 2030 por invitarnos a este evento. Nos parece relevante poder poner en contexto lo que queremos tratar y justamente hacer simbiosis con lo que muy bien mencionó, y agradezco la intervención de Héctor también en su trabajo, pero poder complementar lo que él explicó de buena forma. Básicamente el tema del hidrógeno no es un tema nuevo, ¿sí? Afortunadamente en el año 1874 ya Julio Verne, en su libro La Isla Misteriosa, ya nos adelantó y nos dijo que efectivamente él visualizaba precisamente una sociedad que dependía del agua por el hidrógeno y el oxígeno. El agua será el carbón del futuro, por lo tanto es un visionario y obviamente en honor a ese visionario queremos también tratar este tema. Hay otro también, que es George Haldens, que es un científico que también visualizó y escribió en el año 1923, precisamente describió todo una sociedad que vive a partir del hidrógeno. Describió de alguna forma la energía, la electricidad, los autos, las calles, los caminos, el calor, la iluminación, basado en esto. Por lo tanto, en honor a estos visionarios, es que efectivamente la Asociación Chilena del Hidrógeno nace como una entidad sin fines de lucro y que lo que pretende es articular a todos los actores de nuestra sociedad y que permita de alguna u otra forma unir y crear una cultura alojada en el hidrógeno, ¿ya? Y eso es un aspecto importante que nosotros queremos destacar. Somos más de 55 socios, 24 fundadores, 21 profesionales y 3 empresas, lo que ustedes están viendo, que confluyen en forma casi quijotesca para poder precisamente establecer la cultura del hidrógeno en toda nuestra sociedad, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de manufactura, desde el punto de vista social y humano, quizás es el centro que nos interesa poder proyectar. En ese contexto, vamos a tocar algunos aspectos que tienen que ver, que ustedes ya los conocen muy bien, precisamente donde hay más de 6.000 referencias científicas, que duda cabe, que efectivamente han mencionado que estamos a puertas de tomar grandes decisiones. Efectivamente, tenemos una meta del incremento de 1,5 grados Celsius en el planeta, y evidentemente si esto se logra vamos a tener grandes dificultades en el planeta, ¿ya? Por lo tanto, el límite podría superarse en tan solo 10 años, pero cada vez que leo esto, veo que ese límite podría cortarse un poco más, ¿ya? Y se están tomando algunas acciones
que tienen que ver, digamos, desde el punto de vista, digamos, de sociedad, para evitar justamente llegar a ese nivel. O sea, 2 grados, por ejemplo, acabaría con todos los arrecifes de coral que hoy tenemos actualmente. Y en ese escenario, evidentemente, hay muchos informes que están planteando justamente esta temática, y hoy se hace más relevante, porque la contaminación medioambiental, evidentemente, con el COVID, ahora actualmente, se hace mucho más urgente limpiar el aire, limpiar lo que respiramos, considerando todo lo que se nos viene en adelante con el efecto que generó COVID. Por lo tanto, debemos sí o sí reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Quizás antes de marzo, esto tenía una componente medioambiental, ahora tiene una componente de sobrevivencia humana, calidad humana, y que se hace mucho más evidente hoy. En ese contexto también, efectivamente, muchos países ya han declarado abiertamente sus planes al 2030, 2050 respecto del hidrógeno. Y ya hay rutas, hay planes estratégicos completos, como en Alemania, por ejemplo, la Unidad Europea lanza una estrategia para generalizar el hidrógeno renovable al 2050. También se desarrolla en América Latina, ¿sí? Es uno de los componentes también que podría aportar particularmente. Y en Chile, evidentemente, hay una gran oportunidad. Los números favorecen, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de producción, favorecen completamente a Chile a nivel mundial. Es decir, tenemos la oportunidad para que Chile, a nivel planetario, pueda ser realmente un aliviador del efecto de gas invernadero y del efecto económico también en ese contexto. Pero veamos qué es lo que es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde es un combustible que se puede obtener a partir del agua, el hidrógeno es el elemento que más existe en la naturaleza, lamentablemente no existe en estado primario, hay que producirlo, literalmente, y hoy se ha producido a través de diferentes medios, hace muchos años, pero lamentablemente se ha producido con efecto de gas invernadero. Y eso es un aspecto no menor que nos debe preocupar. Hoy en día el negocio para el año 2050 se estima en 2.5 trillones de dólares el negocio del hidrógeno, particularmente. La mitad del tamaño del mercado del petróleo desde ese punto de vista. Chile tiene un potencial de energías renovables para ser líder y satisfacer esa demanda. Y con esto, de paso, mitigar el 17 al 27% de las emisiones al 2050. Es decir, no tan solo tenemos una componente económica que beneficia a Chile, sino que también podemos ser actores en este elemento, digamos, que implica mitigar todo lo que es la huella de carbono. El Ministerio de Energía, destaco, ha tomado un rol preponderante esto, ¿sí? Con Corfo, el Comité Solar y el Comité de Energía, Medio Ambiente, han tomado un rol exhaustivo en esto. Sus técnicos, sus especialistas, sus autoridades han tomado acciones y han logrado desarrollar políticas bien concretas que ustedes las van a conocer muy pronto, ya se están dando a conocer, con objetivos y metas concretas. Pero veamos la diferencia que hay entre los hidrógenos que hoy existen. Hoy existe el hidrógeno gris, que es aquel que proviene del gas natural y que genera CO2. ¿Sí? Todo el hidrógeno que se utilice, pero que genera CO2 en su proceso, se denomina hidrógeno gris. También existe el hidrógeno azul, que es aquel que también genera CO2, pero en cambio se almacena, ¿no es cierto?, subterráneamente el CO2, de tal forma que no salga a la atmósfera y no contamine. Sin embargo, sigue siendo un elemento importante de contaminación. Y tenemos por último el hidrógeno verde, ¿no es cierto?, que efectivamente genera hidrógeno, pero a partir de energías renovables y agua, y el único output que tiene es el oxígeno y el hidrógeno particularmente. ¿Ya? Vamos a hacer los detalles un poco más adelante en la próxima lámina. Hoy en día se hace con reformado de metano, ¿ya? Donde el rendimiento es 75-80%, satisface el 76% de la producción mundial, genera hidrógeno. El mismo hidrógeno se puede producir con electrólisis, que es la decomposición, fragmentación o atomización del agua, y hoy equivale al 1% de la producción mundial. Bueno, para este kilo de hidrógeno se requieren 3,2 a 3,6 kilos de gas natural, 6 a 7 kilos de agua y 2,7 kilowatt hora equivalente de electricidad. En el caso de electrólisis, se requieren un poco más de agua, 9 kilos de agua, algo más de electricidad, ¿sí? Bastante más, pero la diferencia es que el proceso de reformado metano genera CO2, 9 a 11 kilos por cada kilo de hidrógeno, y en el caso de electrólisis no genera CO2, ¿sí? Y solo genera oxígeno.
¿De dónde obtenemos esta electricidad? Bueno, lo importante es que se puede obtener desde fuentes renovables para satisfacer este proceso, ¿ya? Bueno, y ahí hay una serie de indicadores que nos permiten mencionar precisamente cuánto es la importancia de pasar, de reformar del reformado metano, pasar a electrólisis como uno de los mecanismos para producir hidrógeno. Hay más procedimientos para producir hidrógeno, por ejemplo, fotólisis, que viene muy, muy cercano el desarrollo con la electrólisis, y todo está apuntando precisamente a ese desarrollo. Hoy Chile tiene un gran potencial para producir este hidrógeno. Por un lado, en el norte, que tenemos una matriz de energía renovable muy importante, gracias a la visión que tuvo Chile de poder dar preponderancia a esto, y en el sur también energía eólica. ¿Cuál es la dificultad que tenemos con esto? Es que tenemos vertimiento, es decir, hay un desacople entre oferta y demanda, y ese desacople se traduce en pérdida efectivamente de estas energías, y en algunos casos una falta de respuesta a tiempo. Cuando hay mucha demanda, no siempre tengo la capacidad de ofertar la energía, porque no siempre sopla el viento, no siempre tengo energía solar, de tal forma que se produce un desacople que genera algún grado de ineficiencias o falta de gestión en nuestros parques renovables. La respuesta para solucionar este dilema es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un 75% 75 veces más energía potencial disponible en nuestro Chile respecto a lo que consumimos. Es decir, estamos desperdiciando 75 veces energía que no estamos utilizando cuando el sistema interconectado no lo compra o no lo necesita, o cuando el sistema simplemente duerme y no requiere más energía. ¿Qué hago con todo ese viento? ¿Qué hacemos con todo ese sol? Hoy en día, una de las propuestas podría ser baterías, pero la cantidad de baterías que necesitaríamos, la cantidad de energía que necesitaríamos, la cantidad de potencia sería muy alta. Por lo tanto, hay alternativas que están presionando en este proceso. El proceso entonces de la transición energética claramente pasa por 1, eficiencia energética; 2, energías eléctricas que tienen que ser renovables; y combustibles renovables. Son los 3 pilares fundamentales para migrar desde una sociedad que consume y genera CO2, fuentes fósiles, a una sociedad que minimiza el consumo de fuentes fósiles y maximiza la generación de energías verdes propiamente tal. ¿Cuáles son las oportunidades para Chile? Entendiendo que efectivamente somos el país a nivel planetario llamado a ser líderes mundiales en producción de hidrógeno, y por lo tanto líderes mundiales también en mitigar, ¿no es cierto?, el hidrógeno particularmente. Y implica también una economía para Chile, porque podría triplicar o cuatriplicar hoy el ingreso que tiene el cobre para Chile. Lo podríamos hacer con hidrógeno, con la diferencia que no estamos contaminando el planeta, a diferencia efectivamente del cobre u otro tipo de minería que en algunos, hasta hoy obviamente genera ese tipo de problemas. Por lo tanto, aquí hay un enfoque económico, y el enfoque económico implica que el hidrógeno podría generar nuevas industrias, ¿sí? Power to chemical, power to energy, que tiene que ver con efectivamente, por ejemplo, para movilidad, almacenamiento, nuevas materias primas, exportación del hidrógeno. Es decir, este hidrógeno o ese amper que yo ocupo para generar hidrógeno puede ser utilizado en todas estas alternativas desde el punto de vista de trabajo. Hoy en día, en concreto, en la minería ya se está probando un camión de hidrógeno, donde se hizo una conversión. Trabajó la Universidad de Santa María y otras universidades trabajaron en este consorcio para poder mover estos grandes camiones con hidrógeno. Es un proyecto que ya lleva 2-3 años, y por lo tanto muchas felicitaciones para ese grupo y esa visión de trabajo. Hay un enfoque también en manufactura, y aquí, como estamos en Concepción, voy a hacer un enfoque para Concepción, porque también hay enfoque a otras áreas de nuestro Chile, pero básicamente en los procesos que están instalados acá en nuestra zona. ¿Cuáles son? Puertos. Podemos trabajar en mejorar los puertos de Chile con hidrógeno, logístico, el área forestal, el área de transporte pesado. De esa forma, toda la manufactura que pase por estos puertos y logística se va a ver beneficiado, porque el valor que hoy está comoditizado en algunos casos podría pasar del commodity al customizado, es decir, lograr valor o agregar valor a la exportación. Sin embargo, quiero hacer un énfasis también que hidrógeno no es solo economía, no es solo manufactura, es también desarrollo y humanidad. Y por eso que le dedicaba un espacio al concepto de sostenibilidad social. Y quizás es redundante decir sostenibilidad social, pero quiero hacer el énfasis y dejarlo explícito
en que el hidrógeno puede ayudar a las personas. No son solo máquinas, no es tan solo energía, megawatt, también son personas. Y en este contexto el hidrógeno podría apoyar a la economía naranja, a la economía asociativa, a la economía circular, la economía comunitaria, mejorar la salud, educación, arraigo cultural, equidad y obviamente democratizar los beneficios para un Chile mucho más desarrollado en este contexto, que es lo que me parece que es el camino que debe apuntar Chile para lograr un crecimiento. Me detengo entonces en el tema domiciliario. Aquí podríamos tener celdas de combustibles al interior de nuestras casas, y estas celdas de combustibles podrían, a partir del hidrógeno, producir calor o producir electricidad. Y lo que sobre podría devolverse a la red eléctrica. Tendría sentido si esta red eléctrica es renovable, para que efectivamente pueda funcionar de buena forma y tenga sentido. Pero una casa podría ser sostenible. O otra alternativa que se está explorando es convertir las redes de gas en hidrógeno, ¿no es cierto? De tal forma que el gas que llega a tu casa, tú cada vez que lo enciendes, tu calefón, estás encendiendo hidrógeno, y en 15 o un 20% estás disminuyendo huella de carbono. El objetivo es que pase de 15 a 20, a 30, a 80% y llegue un momento en que se respalde todo el proceso con hidrógeno. Esto ya es una realidad en varias ciudades del mundo y pretendemos que en Chile también lo sea. ¿Por qué digo que también es un proceso también de empoderamiento? Porque aquí aparece un concepto que ya no es, el usuario no es un consumidor de energía, sino que también ahora es un prosumidor. Es decir, puede consumir y también producir. Es solidario, porque efectivamente la energía yo la puedo compartir, la puedo distribuir, la puedo democratizar y no tener que alojarla en un solo punto. Mejora dignidad, porque los sectores remotos de nuestro Chile tenemos gente que vive en lugares muy aislados y remotos y que no se puede enfermar después de las 6 de la tarde, porque es caro, porque tiene que trasladar petróleo para tener calor, energía. Ese colegio, esa escuela, ese centro de salud funciona con energía eléctrica o con calor, y por lo tanto el diésel hay que trasladarlo para eso, y eso es caro para ellos, y arriba de ciertas horas sale muy caro. Les quiero hacer una pregunta a todos. ¿Cuántas islas creen ustedes que existen en Chile en estos momentos? Ya que realmente estamos buscando democratizar, estandarizar y buscar equidad en nuestro Chile, les quiero contar que tenemos 43.147 islas en Chile. De estas, el 97% están desde la octava región hacia el sur de Chile. 97%, que en muchos de ellas, no todas, viven chilenos que requieren salud, educación, al igual que nosotros. Quizás para nosotros es instantáneo en este momento, pero al no tener calor, podríamos con hidrógeno crear una mayor estabilidad y desarrollo. Arraigo cultural, desarrollo y medición de huella de carbono y actores claves en este proceso. En esto destaco que el Ministerio de Energía lanzó hace una semana atrás, lanzó la página Casa Solar, donde todos los chilenos a nivel nacional van a poder postular y van a poder instalar paneles solares en sus casas, donde de acuerdo a ciertas características el Estado va a compensar, va a subvencionar o va a entregar también un apoyo a través del Banco Estado para que todo el que quiera pueda tener paneles solares en su techo y pueda generar su propia energía. Un buen dato en ese aspecto. Aquí hay una isla concreta, para que no piensen que esto son ideas, son solamente sueños, propuestas, porque hay muchas personas que dicen, no, pero esto está muy verde, esto no funciona, falta mucho todavía por hacer. Bueno, aquí les quiero mostrar algo que está funcionando hace 5 años. ¿Ya? Está funcionando en Escocia, yo los contacté, bajamos este proyecto, y nos dimos cuenta que en Escocia efectivamente ellos están generando aquí energía eléctrica en esta isla, mareomotriz, y con estas dos energías renovables están generando hidrógeno en este punto. Del hidrógeno lo almacenan, ¿sí? Y lo distribuyen en forma aleatoria, en forma voluntaria, para generar calor en una escuela, o lo transportan a través de un vehículo de transporte en un barco, el barco lo mueve y lo traslada a esta otra isla. En esta otra isla, este hidrógeno se convierte y va a una celda de combustible, 75 kilowatts, que genera electricidad para los barcos y para otras instalaciones. También genera autos, vehículos que se trasladan en la isla, eléctricos, y que se alimentan de este proceso, ¿sí? También hay otro transporte a esta otra isla, donde también se transporta, se almacena y se genera también calor a través de calderas o electricidad. Imagínense, el mismo amper que yo estoy ocupando para producir hidrógeno lo puede ocupar
o electricidad, o como calor, y en algunos casos como producción química. Esto es un caso real, que está uno de muchos, porque vienen otros proyectos en varias partes del mundo que están funcionando de esta forma. Aquí en Chile, en el sur de Chile, tenemos pontones, ¿sí? Los pontones son todos en las salmoneras. Cada pontón aloja más de 4.000 personas en total, se viven dentro de estos lugares que son los lugares de crianza de salmones. Bueno, en estos espacios hay generadores hasta 800 kilowatts que transportan diésel y que generan 37.020 kilos de CO2 anualizados. Y tienen que trasladar diésel para llegar acá. Bueno, ¿qué pasa si estos pontones le cambio, retiro estos generadores diésel y coloco una celda de combustible que se genere el hidrógeno en este punto? Disminuyo drásticamente la huella de carbono, genero estabilidad en el proceso. Tenemos también la posibilidad de poder generar energía. Todos estos sistemas no pueden coexistir si no generamos un concepto de inteligencia energética. No basta con la lógica de la cosificación, de colocar cosas que funcionen verdes. Tenemos que gestionar esto verde. Yo debo ser capaz ahora, y aquí es un desafío para nosotros, de una vez que estas cosas funcionan, demostrar que están funcionando correctamente. Que si el hidrógeno que yo quiero vender a Japón, a Corea, me preguntan y me dicen, Rodrigo, ese verde, ¿qué tan verde es? Yo debo demostrar denominación de origen, trazabilidad en el proceso de transporte, acumulación, almacenamiento y distribución. Y para eso se requiere digitalizar la energía. Siempre se habla de producir y consumir energía, pero yo también quiero llevar el nivel también a la digitalización de la energía. Debo ser capaz de transparentemente gestionar con, así como se utiliza energía de la Factory 4.0, Energy 4.0. Es decir, trabajar con tecnología como blockchain que me permitan una transacción transparente y coherente y creíble de la energía. Y es por eso que efectivamente hay varios desafíos que tenemos en nuestra matriz. Desafíos cambio, generación ilimitada, y aquí respuestas que genera una matriz inteligente de energía. Destaco nuevamente Energy 4.0. Sin eso no es posible establecer. No podemos conformarnos con generar y consumir verde. Tenemos que trazar también inteligentemente todo lo que tenga que ver con verde. Y como reflexión final, todas las creencias antiguas hablan de los 4 elementos: tierra, agua, fuego, viento. Todas, incluidos nosotros en este proceso. ¿Sí? En donde busquemos, siempre hacen mención a la 4 como un equilibrio. Entonces, ¿cuál es el principio de estas creencias? La búsqueda del equilibrio y la vida eterna a través de estos 4 elementos. ¿Qué es el equilibrio y vida eterna en sociedad moderna? Sostenibilidad. Eso implica entonces tener capaces de poder extraer eso. El fuego, sol. El viento lo tenemos en la zona. Estos 2 elementos los usamos agua, hidrógeno. Y con el agua y el hidrógeno, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy en día? Mejorar nuestro planeta Tierra. Es decir, esta propuesta es totalmente coherente con las viejas sabidurías y antiguas y sabias sabidurías de nuestras sociedades que han existido por siempre. ¿Por qué no ser consecuente con ellas? Y en este contexto, y lo dejo con este mensaje, cambiar el mundo, amigo Sancho, dice, que no es locura ni utopía, sino justicia. Por lo tanto, todo lo que estamos planteando, estamos convencidos de que es justicia poder humanizar y generar este proceso. Muchísimas gracias por la invitación y quedo atento a todas las consultas y dudas. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Me encanta esa analogía final de conexión con lo ancestral, es maravillosa la vinculación, ¿cierto?, con los elementos, cuadra todo perfecto, dan ganas de como uno ya meterse en el tema, trabajar más de la mano con todos los expertos que están viendo cómo empujar estas nuevas tecnologías que son apasionantes también. Hemos recibido muchas preguntas, tenemos una selección, algunas se fueron respondiendo en la medida que tanto Héctor como Rodrigo iban conversando, otras no, pero hemos seleccionado algunas, así que ahora vamos a dar paso aquí a una conversación, pueden seguir escribiendo y ahí tenemos el equipo detrás que me va mandando las preguntas que vayan surgiendo.
hemos hablado muchas cosas, va a estar difícil la conclusión de este conversatorio, pero se agradece mucho para poner el tema en la mesa y para generar justamente esta ansiedad de preguntas y respuestas. La primera pregunta que llegó fue de Carlos Carlesi Jara, y plantea lo siguiente, es un poquito larga, pero plantea lo siguiente ahí, tanto Rodrigo o Héctor que se sientan en la libertad de responderla. Plantea lo siguiente, dice, Chile no tiene petróleo, pero tiene una empresa estatal de petróleo, ¿cierto? Todos la conocemos en A. Y el manejo y desarrollo de energías renovables está en manos de compañías generadoras que son multinacionales. ¿Cómo esto puede afectar a las metas del mismo Estado en la matriz energética? ¿No será mejor ahora, de a poco, eliminar la empresa de petróleo, que no genera ingreso al Estado, y tomar una estrategia estatal de energías renovables? Ahí lo dejo lanzado. Si quieren, Héctor, Rodrigo. Interesante la propuesta. Si me permites, Héctor, Adelante. seguramente tú me vas a complementar. Efectivamente, me parece muy atrevida, muy interesante la propuesta que hace la persona que hace la consulta, porque efectivamente debiera ser así. Y hoy en día el Ministerio de Energía está tomando acciones bien concretas como para poder revertir, y por eso se llama la transición, porque es difícil cambiar brusco, pero la transición. Y hace 2 semanas atrás destaco que el Ministerio de Energía dispone 12.000 hectáreas, hace 2 semanas recién, esto está recién salido del horno, 12.000 hectáreas precisamente para usar esas hectáreas en hidrógeno. Es decir, para que efectivamente puedan ser utilizadas y generar hidrógeno e ir desacoplándose del diésel, ir vaciando, ¿no es cierto?, los consumos y los desarrollos. Esto es un camino que requiere perseverancia y constancia, porque esto no es instantáneo, pero se está trabajando fuertemente con esos pasos concretos. Aparece también en Magallanes un proyecto que tiene que ver justamente con esta capacidad de poder utilizar verde para generar nuevos combustibles. Pero más allá de lo que haga el gobierno, no, lo interesante de esto también es de que la descentralización energética desde el punto de vista eléctrico también lo pueden hacer comunidades, ¿ya? Así como esa isla que acabo de mostrar yo, eso es una comunidad. Eso no es un privado que instaló eso, es la comunidad de la isla que logró llegar a un consenso y ellos están administrando y gestionando su propia energía eléctrica. No se la están comprando a ningún privado, no se la están comprando al gobierno, sino que ellos con sus recursos lograron instalar el sistema. Aquí lo importante es que la inversión, que se llama CAPEX, es fuerte en este caso, es muy alta, eso es verdad, requieren apoyo del gobierno para desarrollarlo, pero el OPEX, la operación posteriormente, es mucho más amigable que lo que ellos puedan lograr. Por lo tanto, me parece interesante la propuesta, la tomo y me parece que para allá va el camino y se están dando pasos importantes como nunca yo lo había visto. Cambio muy fuerte desde el punto de vista del gobierno, con iniciativas. Hay financiamientos, por ejemplo, para reemplazar más de $100 millones para reemplazar generadores diésel. Es decir, van a haber pilotos donde yo tomo un diésel, lo cambio y coloco celda de combustible, finalmente. Y eso puede ser perfectamente una comunidad, puede ser una institución, puede ser una empresa, no hay límite en ese contexto como para poder desarrollar y lograr autonomía. ¿Ya? A ver si, Héctor, tú puedes complementar un poco más lo que mencioné. Sí, bueno, la pregunta tiene varias componentes, la verdad. Una es sobre la existencia de empresas multinacionales y otros organismos relacionados con temas que tienen que ver con la seguridad energética de un país. Sí, eso también tiene, tratar de complementar por ese lado también, porque lo que dice Rodrigo está súper acertado. Hay hartas iniciativas, yo creo que este tema del hidrógeno vamos a tenerlo en agenda por mucho tiempo, es una cuestión realmente de magnitudes no vistas en otras transiciones energéticas. Uh-huh. Pero en el tema de cómo se maneja esto a nivel político, la verdad es que hay que tener primero claro las acciones que hay que tomar. Ahora, si esas acciones que hay que tomar, evidentemente, se toman del punto de vista público o privado, lo importante es que si se toman del punto de vista privado, haya un marco regulatorio adecuado para eso. Y existiendo ese marco regulatorio, yo creo que no es indiferente si esta acción es ejercida por el Estado directamente o mandatada por el Estado y aprovechada por otra entidad que no sean del Estado. Quizás el tema tiene que ver mucho con cómo se regulan las actividades, más allá de que si las actividades las hacen A, B o C.
Y sí, evidentemente que hay un cierto descontento en general sobre cómo se regulan las actividades, de qué manera rentan las actividades, a dónde van esos recursos. Obviamente que ahí hay un tema que se tiene que trabajar, pero no tiene que ver con el hecho de que, no sé, una empresa puede hacerlo o no debiera hacerlo, tiene que ver más con el manejo político y regulatorio que tiene un gobierno sobre los temas que son geopolíticamente relevantes. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con eso también, ¿eh? No es como, oye, esta cuestión la vamos a pasar toda pública y se va a mejorar de un día para otro. O esta cuestión la vamos a pasar a privada y se va a mejorar de un día para otro, que son los extremos que evidentemente uno observa en estos tiempos tan electorales, ¿cierto? Tan de plebiscito. Pero la verdad es que uno tiene que tener claro qué quiere hacer. Claro. Y de qué manera eso que quiere hacer se implementa en la sociedad. Uno no puede estar como culpando a las empresas porque quieren generar valor en la economía, si para eso están. Si lo que tiene que pasar es que el Estado tiene que ser suficientemente, tiene que tener suficiente mano para apretar esas actividades y que propendan efectivamente al bien común del país, que para eso es un gobierno. Entonces, no sé si tengo una buena respuesta a la pregunta tan binaria, pero la verdad es que eso, hay actividades que evidentemente pueden hacerse de manera privada, bien reguladas, y otras que no, por su naturaleza. Pero en este caso de la energía, y hay que tomar la experiencia de otros países también, pues si no es otros países han tenido distintos tipos de estrategias y con estrategias muy disímiles han llegado al mismo objetivo. Entonces, lo que diría yo en ese aspecto, porque creo que la parte como conceptual más técnica, Rodrigo la abordó bien, en esta parte un poquito más política, creo que ese es el tema, y se aplica básicamente a todo. No podemos culpar a la gente por querer generar valor en la economía, y es en ese caso el Estado el que tiene que poner reglas súper claras y súper pro desarrollo de la sociedad, ¿cierto? Para que estas cosas realmente lleguen a hacerse de buena manera. Pero nosotros todavía estamos entrampados en el cómo, pienso yo. Todavía estamos discutiendo cómo vamos a hacer esto, ¿sí? Y después cómo se implementa es otra pregunta. No estoy diciendo que no sea importante, pero es una pregunta posterior a esto, al cómo lo vamos a hacer. Muchas gracias a ambos. Para sumarle, quizás esto también plantea oportunidades. Hoy día, como decía Rodrigo, ENAP se está subiendo el carro al desafío del hidrógeno. Entonces, probablemente, ojalá así sea, veamos una oportunidad de efectivamente subir a una empresa estatal que se posicione en esta temática, que genere valor para el país, que es lo que más nos interesa, que estas temáticas parece que siempre son como europeas, de Estados Unidos, como que nosotros nunca entramos. Ojalá entremos. Entonces, más allá de cerrarlo hoy día, probablemente tenemos una oportunidad con ENAP, de que se suba el carro y que podemos generar valor propio para nuestro país, particularmente de la mano del hidrógeno. Tenemos otra pregunta de José Luis. Dice, ¿qué hay de los paneles solares? ¿Cuál es el tratamiento que se les da cuando termina su vida útil? En realidad es carbono neutral si se sigue toda la huella que va dejando desde que sale de la fábrica, ¿no? Súper buena la pregunta, ¿no? Bien transgresora, me está gustando aquí la... Sí, están ahí al no grano sé, y hueso. no sé, me gusta. No sé quién toma la pelota para responderle a José Luis. No sé, Rodrigo, ¿puedo partir yo con este entonces? Por favor, Héctor. Bueno, el tema de la vida total de los paneles ha sido una discusión más o menos grande. Y en todas las iniciativas que desde ahora han aparecido, digamos, competitivas o proyectos de investigación, ha sido un tema muy relevante eso. O sea, los paneles solares duran 20, 25 años, pero si ustedes, bueno, no necesariamente están, yo sí por mi labor estoy muy apegado a eso, a ver el volumen de como cosas que generaría el desmontar una planta de fotovoltaica. Y es bastante, no sé, pues estamos hablando que vamos a generar volúmenes de chatarra similares a los neumáticos de los vehículos, una cosa así, es grande. Entonces sí hay harta iniciativa, es un problema que todavía no está tan resuelto. Por ejemplo, está el proyecto de Atamo, que tienen una rama ahí bien, un proyecto que tiene que ver con desarrollar la industria, ¿cierto?, de la generación fotovoltaica en amplio espectro. Y una de las cosas que están atacando es precisamente esa, ¿no?, de cómo
hacer circular la economía de la generación fotovoltaica los 25 o 20 años que dura el proceso. Entonces ahí hay varias cosas relativas a, qué sé yo, la goma eva que va por detrás, el cristal, el silicio, el frame de aluminio, el fierrito que va dentro del frame de aluminio, cómo hacer que todos esos materiales vuelvan a la vida, evidentemente. Y eso creo yo que ahora estamos en la etapa no tanto técnica, porque ya se sabe cómo hacerlo, pero cómo meterlo eso en un modelo de negocio. O sea, cómo meter la plata que vaya a gastar al final del proceso en hacer eso en la inversión que inicialmente se hace. Obviamente los procesos que ahora ya están partiendo ya no lo hicieron. Y ahí se va a generar algún negocio probablemente cuando haya que desmontarlo. Pero los proyectos que hay ahora, evidentemente, que ya están considerando esa componente, de decir, bueno, ¿qué hacemos después? La estructura, ¿cierto?, donde se instalan los paneles, bueno, ¿iremos a cambiarlas? No, mejor las dejamos ahí y ponemos paneles encima de nuevo y eso lo dejamos funcionando eternamente. Es como, bueno, cambiar una cosa como un repuesto, pero ya en el largo plazo, 25 años. ¿Sí? Y ahí surgen preguntas como, oye, ¿quién va a tener como, no sé, pues, en 75 años que van a haber 3 instancias del proceso, quién vive todo eso económicamente hablando? Entonces, ahí hay hartas preguntas y evidentemente es una pregunta abierta todavía. No es una pregunta que no se esté explorando, pero sí hay todavía cosas que explorar, principalmente con modelos de negocio y la economía circular que subyace a este proceso que es bien especial porque se cambia cada 20 años. Entonces, tiene ahí sus pequeños bemoles. Súper. Vamos a la siguiente. Y esta viene al callo, porque uno, disculpen mi vocabulario, pero uno todos los días hoy día, al menos día por medio, si es que no todos los días, encuentra una noticia de hidrógeno en la prensa, ya sea prensa online, en el diario, siempre viene algo de hidrógeno. En los últimos meses todo el tiempo está viniendo algo de hidrógeno. Entonces Vicente Sangüesa pregunta, ¿existe un avance en las plantas pilotos para la generación de hidrógeno? Quizá ahí Bien, Rodrigo. agradezco la pregunta, muchísimas gracias Vicente. Bueno, como dije, esto no es instantáneo, esto es un trabajo de muchos años. Yo personalmente me involucré con el hidrógeno en el 2016 y obviamente ya habían las primeras propuestas, pero no estaba estandarizado. En el 2018 nace H2 Chile como para articular y promover, crear cultura, motivar. Se sabía que había que motivar justamente a entidades privadas, gobiernos, internacionales, por lo tanto hay un trabajo de 4 o 5 años. Y hoy, año 2020, efectivamente alguien podrá criticar que es tarde 2020, pero hoy es una reacción producto de un trabajo de hace 2 o 3 años de muchos actores que se están trabajando, entre ellos GIS, el gobierno alemán, la misma visión que tuvieron varios ministros antes del actual ministro, etc. Y hoy podemos decir que efectivamente se están financiando varios pilotos, tanto públicos como privados. Ya mencioné justamente estas 12.000 hectáreas que están destinadas precisamente para que cualquier persona, cualquier privado postule un proyecto de este tipo. H2 Chile tiene socios que ya han manifestado, por ejemplo, el proyecto Oasis, que se va a realizar en Atacama, donde este piloto lo que pretende es precisamente generar energía suficiente para generar invernaderos, por ejemplo, y sean autosustentables los invernaderos con alimentación literalmente verde, ¿no es cierto?, alimentados de este proceso. Hoy para el sur de Chile, acá existen propuestas en Magallanes, que ya está anunciado justamente el piloto verde, también Engie, ¿sí?, también ha anunciado pilotos de producción. Sin embargo, es muy importante, Vicente, si me permite dirigirme, como tú hiciste la consulta, es de que no perdamos de vista que esto no es solo producción de hidrógeno. Para que esto tenga sentido, tenemos que tener una visión sistémica del hidrógeno y que es la cadena de valor del hidrógeno. Es decir, la producción verde, la producción de hidrógeno, el almacenamiento, el acondicionamiento del hidrógeno y la distribución del hidrógeno. Y después viene toda la parte de consumo. Debemos ser capaces de manejar toda la cadena completa para que pueda al unísono viajar. Si no tenemos consumidores, grandes volúmenes, la producción no va a partir jamás. Si no tenemos producción, obviamente los consumos tampoco se van a producir. Hoy en día los precios van a bajar y los costos van a bajar, los OPEX y los CAPEX, en la medida de que efectivamente podamos incentivar los consumos. Y en el mundo, los gobiernos lo que están haciendo es
promoviendo pilotos, como tú lo mencionaste, precisamente para que se instalen. Este año, Vicente, tú vas a ver varios pilotos funcionando de producción, pero tenemos que también trabajar en el consumo. Yo personalmente estoy promoviendo, por ejemplo, con otras instituciones, el promover camiones, ¿no es cierto?, que efectivamente tengan grandes distancias para poder transformarlos a efectivamente hidrógeno. Proyectos que están funcionando en el mundo. Por lo tanto, tenemos que tener la capacidad de manejar sistémicamente o holísticamente todas estas partes de la cadena de valor para que el concepto piloto no sea solo de producción de hidrógeno, sino que tiene que ir a la par con distribución, almacenamiento y consumo responsable del hidrógeno. Perfecto. Entonces Sí, vamos a quedar ahí atentos a... sí. No sé si, Héctor, ¿querías tú sumar algo más? Sí, el tema de los pilotos. Hay bastantes pilotos, como dice Rodrigo. Yo conozco al menos y así de experiencias nomás, no tan, porque me imagino Rodrigo está mucho más inverso en el tema, pero varios pilotos privados que están ahí en operación. Y sí, pues, el tema no es el generar el hidrógeno, es como, no sé, pues, por ejemplo, este año me tocó trabajar con una empresa que tiene su PMGD por ahí en Melipilla, y se preguntaron si acaso podían sacar, porque tenían energía y no sabían qué hacer con ella. Oye, ¿por qué no le ponemos aquí una planta para producir hidrógeno? Analizamos, ¿cierto?, quién lo consumía, hasta Indura, qué sé yo, algunas empresas de alimentos que también los números daban. Pero ¿saben en qué se topó? Oye, el camión, que la grúa tiene, oye, tiene que ser una grúa horquilla especial, los balones de qué tipo tienen que ser, oye, ¿y cómo los traen? No, es que en Alemania nomás los venden, no hay cómo traerlos, no hay ninguna empresa que represente los balones aquí en Chile. Después, oye, en la SEC me tocó, ¿qué normativa se usa para instalaciones de hidrógeno? ¿Sí? Me tocó, por ejemplo, el otro día, hacemos algunas nosotros diplomados de estos temas, y nos tocó hacer uno a la SEC, por ejemplo, y a los instaladores hablándoles de este tema. Oye, ¿y ustedes cómo manejan los proyectos pilotos que están surgiendo de hidrógeno? Ah, no, los declaramos como investigación nomás. En el fondo puede pasar cualquier cosa y ahí no es responsabilidad nuestra. Claro. Entonces, hay cuestiones ahí todavía bien verdes, del hidrógeno verde. Y una de esas es esta, el cómo lo describió súper bien Rodrigo. Cuando ya el hidrógeno sale, ¿cierto?, de la planta, ¿qué hacemos con él? Porque el hidrógeno no existe de manera natural, como decía Rodrigo. Entonces, creo yo que la pregunta en este caso es eso, es como el marco nacional habilitante para que esto ocurra. Que todavía la SEC, por ejemplo, no sé, deberían estar como ya súper a caballo con esto, porque se nos van a venir todos estos pilotos el próximo, y la gente va a querer usar los pilotos para producir algo, no es una cuestión como que aquí no puedes sacar nada porque esto no está, no sé, hoy va a venir un camión a buscar el hidrógeno y, es que tu instalación no está apta y no está declarada apta por la SEC. Y la SEC, no, es que nosotros no tenemos protocolo para eso. ¿Se fijan? Claro. No, sin lugar a dudas, los pilotos nos permiten también detectar esos elementos que, si bien se están viendo con diferentes maneras, pero esto genera desafíos de todo tipo, tecnológicos, regulatorios, de capital humano, de innovación, y por eso es tan apasionante, porque no es un tema solo de ingenieros en electricidad, sino que aquí hay espacio para muchas más competencias. Exacto. Y sobre todo es crítica la colaboración. Tenemos hartas preguntas, así que me voy a ir acelerando. ¿Me permite un minuto solamente para cerrar y dejar un poco en paz a lo que están pensando? Pucha, no está esto armado, se está trabajando en la regulación. Hay un equipo de profesionales y socios en HO Chile también que están trabajando duro, trabajando el tema de regulación y normativa con el ministerio y ajustando todas las normas, revisando todo. La PUC también es un estudio de la normativa. Y se estableció que hoy en día incluso la parte legal se establece que al no haber una norma explícita en Chile, se aplica una norma internacional que aplique. Y eso la norma te lo permite. Y en Alemania y en Estados Unidos ya han 20 años con hidrógeno, las normas están listas, están probadas, entonces obviamente se hieren a esas normas particularmente. Pero pronto va a salir una norma completamente definida y SEC va a ser un actor irrelevante en ese tema. Se está trabajando. Sí, está en proceso. Así es. Súper bien, ahí también para dejar los disclaimers claritos. Otra pregunta se plantea y dice: el hidrógeno verde es una forma de almacenar, empaquetar y exportar energía renovable. Por lo mismo,
¿no es el uso del hidrógeno verde una forma para no aumentar el porcentaje de uso de energía renovable en Chile y en cambio promover la exportación del recurso energético renovable con poco valor agregado y con muy bajo uso de fuerza de trabajo? Sí, Tan duras las eso preguntas, está tan duras muy las dura y me preguntas, gustan, y tiene pero que me ser así, gustan, dura, están buenas, efectivamente, están buenas. pero recordemos que aquí habíamos hablado de visión holística. No podemos caer en el reduccionismo de ver A, B o C. No nos vayamos a la dualidad de que o soy A o soy B, o produzco o no produzco, porque esa posición binaria colapsa un planeta. Obviamente hay una propuesta binaria, perdón, hay una propuesta de exportación y de producción, y efectivamente hoy tenemos la posibilidad de exportar y a los $2 que podría llegar el hidrógeno, aún así sería 4 veces o 5 veces más ingresos que el cobre hoy en Chile. Pero a la vez tienes que pensar que ese hidrógeno que puede ser producido acá en Chile, que nadie te va a limitar para hacerlo, podríamos agregar valor a la producción nacional. Es decir, al madero que tenemos en Chile, que se seca con calderas de gas o biomasa, podríamos lograr un secado de esa madera con hidrógeno. Por lo tanto, esa madera ya llega con un valor agregado distinto a Europa, ¿ya? Si además la logística asociada a esa madera y el puerto asociado a esa madera también nos preocupamos que use verde, evidentemente el valor agregado comienza a diferenciarse respecto de los otros productos que competiría hoy en el mundo. Estamos hablando de salmones, estamos hablando efectivamente de la madera, estamos hablando de la celulosa particularmente. Y hoy ENAP está haciendo un estudio porque para producir diésel, por ejemplo, lamentablemente también podrían decir, oye, estamos promoviendo eso, pero al producir diésel requiere hidrógeno para el proceso. Y el hidrógeno que él consume es gris. Hoy en día, bueno, puede utilizar hidrógeno verde y de esa forma también disminuir el impacto del diésel que todavía se va a seguir ocupando por la transición energética en el mundo, se va a seguir ocupando el diésel particularmente. Por lo tanto, aquí me parece que la invitación es mirar, es que el hidrógeno ofrece la oportunidad de mirar varias aristas que pueden complementarse simbióticamente y que efectivamente pueden curarse precisamente en estos procesos, tanto en la producción, como lo dije en la parte social, como lo dije en la parte de producción puntualmente, y mejorar, por ejemplo, la industria. Solamente en el tema de los productos de la industria, el hidrógeno se producen aproximadamente 65 a 70 millones, 1.000 millones de toneladas de hidrógeno al año, que se usan para amoníaco, para metanol, para resinas, para el hidrocarburo. El acero, Huachipato, por ejemplo, requiere hidrógeno, y hoy está usando hidrógeno gris. Semiconductores, combustibles de propulsores, es decir, el hidrógeno podría impactar a todos estos segmentos, no tan solo el concepto de extracción, sino que también los productos a nivel mundial. Por lo tanto, la sumatoria de estos productos que dejarían de producir huella de carbono se hace relevante. Por lo tanto, hay que sumar también, justamente, en la ecuación, todas estas externalidades que son positivas. A mí me parece atractivo, digamos, que tenga esta posibilidad de poder trabajarlo y ojalá tener la capacidad, como Chile, como gobierno, un gran desafío, ser capaz de articular estos procesos. Muy bien lo dijo Héctor cuando mencionó el auto, ¿no es cierto?, que efectivamente era eléctrico, pero ¿qué pasa si el eléctrico lo enchufo, digamos, de una central que está tirando igual CO2? No tiene ningún sentido trabajar con una electromovilidad si efectivamente no lo alimento con una energía que sea renovable. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Sí, sí. Totalmente. Me piden que haga una última pregunta y está difícil porque teníamos hartas más. No sé cómo lo vamos a hacer ahí en el backstage para ver si podemos mandar respuesta a todos los que hicieron alguna pregunta, pero me parece interesante dejar planteada, me dicen últimas 2 mejor, me dicen, ya, ojalá. Bueno, entonces hay una que siempre genera mucha discusión y la plantea César, que dice si se produce el hidrógeno a través del agua, ¿qué tipos de agua se pueden usar? Dice el agua dulce, el agua de mar, ¿podría usarse quizás el agua contaminada de la minería? Es una pregunta súper recurrente e interesante para poder también ponerla a propósito, que también Chile tiene varias regiones en escasez hídrico, entonces la pregunta se hace aún más pertinente. No, por supuesto. No sé si puedo explicarlo yo, y ahí la vamos complementando. Es verdad, efectivamente el agua que se utiliza hoy en día principalmente es un agua dulce, ¿ya? Y de bastante pureza. Sin embargo, ya hay avances también con agua salada,
¿ya? El agua salada va un poco más atrás en el desarrollo científico, digamos que está en el TRL 6, 7 por ahí en este momento, el agua dulce ya pasó el TRL 9 y hoy estamos en el MRL. Uno de los problemas de la investigación es que cómo salimos del TRL, ¿sí? Y siempre damos vuelta en el TRL, pero la verdad es que el mundo ya se olvidó del TRL y yo estoy articulando el MRL, o sea, Manufacturing Readiness Level. ¿Cómo lo hago mejor? ¿Ya? Y después viene el VRL, Business Readiness Level, y terminamos con el ERL. En este caso, en el tema del agua, para yo producir específicamente, si yo tuviera que reemplazar a todo el diésel, el gas natural, el gas licuado y la gasolina en Chile, yo necesitaría solamente el 0,6% del agua consumtiva de Chile, del agua para hacer ese trabajo. Es decir, el impacto desde el punto de vista del agua es bajo. Como un ejemplo para que se entienda correctamente el número que acabo de entregar. Si yo tomo un vehículo de hidrógeno, que van varias versiones en el mundo, y me desplazo a Santiago, desde Concepción a Santiago, que son 513 kilómetros de distancia, por cada 100 kilómetros yo necesito 1 kilo de hidrógeno. Es decir, de que Santiago consumo 5 kilos de hidrógeno. Como expliqué en la slide que mencioné, por cada kilo yo requiero 8 litros de agua aproximadamente. Por lo tanto, de que Santiago me consumo 4 litros de agua. Y digo consumo entre comillas. Después voy a explicar por qué. Estos 40 litros de agua equivalen a lavarse los dientes. O sea, me muevo a Santiago con 40 litros de agua, cuando en el pasto, regando el pasto, mucha gente consume 200, 300 litros de agua. Y de que Santiago me muevo con 40 litros, imagínate un bus con 40 litros. Y digo se consume entre comillas porque si miramos la cadena completa, nuevamente, visión sistémica del proceso, cuando yo produzco el hidrógeno, consumo estos 40 litros de agua, evidentemente, pero después cuando tengo que utilizar el hidrógeno con oxígeno, ese acto en la celda de combustible se transforma en agua nuevamente. Por lo tanto, el output que tiene el tubo de escape del agua es H2O. Por lo tanto, en un circuito cerrado, y si hago abstracción de las pérdidas que podamos tener en la cañería, la pérdida del agua se recupera nuevamente en el proceso final, ¿ya? Y es más, dentro de los procesos, digamos, de generación, aparte de producir calor y producir electricidad, el hidrógeno, el proceso de conversión, produce agua, o sea, devuelve, no consume solamente, devuelve agua en el proceso literalmente. Por lo tanto, el consumo del agua aquí no es significativo particularmente. Sin embargo, se están haciendo justamente muchos esfuerzos para usar agua de mar para llegar al mismo rendimiento hoy en día que tenemos. Y yo les puedo decir que, por ejemplo, con agua de mar, hoy en día ya pudieron conducir 10 veces más electricidad que antes. La Universidad de Stanford ya tiene su primer piloto, que yo creo que ya está en el 8 y 9, donde efectivamente ya lograron producir 10 veces más electricidad y lograron que ya con 10.000 horas de funcionamiento, lo cual con agua salada duraban 12, 15 horas. Por lo tanto, hay muy buenas noticias, hay muy buen futuro respecto a estas tecnologías que se están desarrollando particularmente en este proceso. Muchas gracias por la explicación y ahí yo creo que es un temón siempre, porque el definir poca o harta agua siempre depende del contexto, ¿no? Así que, pero es súper interesante ahí el análisis que se hace y lo más importante es que es un tema que se está abordando en las discusiones también, para el análisis y para la prospección de esta nueva tecnología en el país. Una última pregunta, y es la que plantea Tomás Poblete, y él dice, en Chile la industria y el transporte son los principales consumidores de energía, pero pareciera que el enfoque es la eficiencia energética a nivel domiciliario. ¿Existen propuestas a nivel privado o gubernamental para impulsar la carbono neutralidad en estos sectores? Bueno, eso no es tan así porque hay una ley que se está discutiendo ahora que tiene que ver con normativa de eficiencia energética, ¿sí? Y las normativas de eficiencia energética más obligatorias y más severas van a estar para las empresas más grandes. Entonces ahí hay un avance, creo yo. Podemos discutir los números o las métricas que se estén usando, pero la discusión va directamente a eso, a que la eficiencia energética, que evidentemente los procesos más grandes son los que son la minería, que si mucho más intenso en energía, tengan que tener alguna normativa sobre eficiencia energética. Y después vienen los vehículos y las casas.
que serían los otros dos aspectos. Y había todos los aspectos más bien domésticos y eso estarían fuera de esto. Entonces, hay evidentemente ahora ya, no sé en qué, me desconecté un poco de eso, no sé si está ya a nivel de Contraloría o todavía lo están estudiando, no sé si Rodrigo ahí o Carolina saben algo, pero hay una normativa que ya está definida para eso y está enfocada precisamente a los consumos industriales más grandes. Entonces creo yo que ahí hay un poco de avance en cuanto a la parte regulatoria. Y sí, evidentemente que la energía que no se consume es hidrógeno o petróleo que no se quema. Es como según, no sé, pues ustedes van a la Agencia Internacional de Energía y ven como sus proyecciones y ellos como que le dan 1 o 2, el primero o el segundo lugar en la reducción de emisiones. Entonces es un aspecto relevante en este tema. Súper, súper interesante. Bueno, agradecerle desde ya a ambos, a todos los que se han mantenido conectados hasta esta hora. Hoy día hemos pasado de manera muy rápida por un contexto de la matriz energética del país, la descarbonización. Ahí también los invito a googlear o a descargar los documentos del plan de descarbonización que tiene el país, que hay harta información. Ahí tenemos un desafío gigante porque se van a cerrar las plantas, muchas de las plantas termoeléctricas. De aquí al 2040 se pretenden que estén todas cerradas. Por lo tanto, eso acelera también el desarrollo de las renovables, del hidrógeno, de la innovación. Por lo tanto, nos hemos dado cuenta que este es un desafío gigante que enfrenta el país, que requiere colaboración y sobre todo, como lo hemos dicho acá también, competencias múltiples. Por lo tanto, este no es un problema solo de los ingenieros eléctricos, acá hay espacio para la innovación, para los nuevos modelos de negocios, para el trabajo territorial, sobre todo, de cómo involucrar a los territorios y de una buena vez poder generar valor para nuestro país y no sentir que estas tecnologías parece que son tendencias de Asia, de Europa, de Estados Unidos, sino que creernos el cuento de una vez por todas y que Chile se acelere el trabajo y podamos desarrollarnos y generar valor y quizás transicionar a una economía no solo basada en recursos naturales, sino que también en conocimiento, en innovación. Hoy día hemos aprendido muchas cosas, de todo, incluso estas 43.000 islas que tenía Chile que no tenía idea. También Rodrigo puso otro elemento, la energía 4.0, y ahí sí que se nos abre el espectro porque entran todos los informáticos, la Big Data, la IoT, o sea, este tema da efectivamente para múltiples competencias. Yo creo que lo más valioso es hacer un llamado a todos los estudiantes de ingeniería, a los profesionales, a quienes el consorcio también, hoy día Consorcio 2030 convoca, que son estas 3 universidades, las facultades de ingeniería, pero también a otras facultades, a estos profesionales jóvenes, a empaparse de estas temáticas. Estamos recién partiendo, así que estamos muy a tiempo, y se va a necesitar profesionales apasionados que quieran ponerle el hombro y poder de una vez por todas no solo instalar la tecnología en Chile, sino que además generar valor por nuestro país a través de la implementación o de su desarrollo y conocimiento. Así que una vez más les agradezco también la invitación y los dejo con Felipe, quien abrió esta apasionante conversación para que nos dé el cierre de la sesión. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Activé el Sí. micrófono, creo que sí, ¿o no? Sí. Bueno, más que nada agradecer a ustedes, los expositores, la moderadora, por su gran disposición, las presentaciones que nos dejaron a reflexionar. Tuvimos 54 preguntas, las cuales no pudimos obviamente responder todas en vivo porque son todas muy interesantes y todas muy extensas. Así que lo que demostró que los temas de conversación son de contingencia y llaman a la reflexión. Dejo invitado desde ya a la segunda jornada de Engineering Connection, donde vamos a abordar temas de agua, infraestructura y eficiencia operativa, paradojas de la seguridad hídrica en América Latina. Así que muchas gracias, Héctor, Rodrigo, Carolina, por estar en este primer ciclo del programa Engineering Connection, y también a la audiencia que fue fiel y se han quedado hasta el último momento, 144 personas. Así que eso, estén súper bien. Muchas gracias a ustedes por la Muchas invitación. gracias. Gracias. Muchas gracias por la Mucho invitación. gusto, Héctor.
Igualmente, Rodrigo, Carolina, Felipe, mucho gusto. Muchas gracias a Chao, todos. chao, que estén bien. Y a todos los participantes a disposición. Que estén muy Sí, bien. muchas gracias. Gracias, Rodrigo.